iban a perder el avión que salía el día miércoles a Guatemala, les iban a quedar 2 o 3 semanas más en la cárcel. Novielli es abogado por la Universidad Francisco Marroquín con una maestría en Administración de Empresas en Barcelona, España. Expresó que atravesó por una depresión tras su despido, el que califica de injustificado. Porque como le digo, yo efectivamente, yo mentí. Yo decía que yo había renunciado por la vergüenza. Es que la verdad, parte del estigma de eso es que yo profesionalmente, pues, modestia aparte, yo considero que mi trayectoria es intachable y que sencillamente fui, no me gusta usar la palabra víctima, sino un instrumento más de un sistema en el cual la administración pública la convirtieron en una piñata. Pero por otro lado, yo le recomiendo a usted, Roxana Valetti, que se arrepienta, que si algún día quiere que los guatemaltecos la perdonen, usted primero tiene que pedir perdón. Usted sabe que se robó mucho dinero, devuélvalo, ayude a la gente. Así puede ser que algún día usted encuentre paz interior. Bueno, continuamos con las noticias del país, más de lo que ocurre y lo que es considerado como fraude. Estamos hablando del transfugismo por parte de integrantes de la Convergencia Nacional para la Reforma Política. Se estima que en este periodo un 36% de los legisladores cambiaron de bancada o se declararon independientes. Esto indudablemente puede seguir ocurriendo dentro del panorama político del país, sobre todo cuando ya suman las nuevas autoridades. El transfugismo es una práctica generalizada en los diputados guatemaltecos. Se estima que en este periodo un 36% de ellos cambió de bancada o se declaró independiente. Como uno de los peores fraudes electorales y deslealtad democrática, fue calificada esta acción por la Convergencia Nacional para la Reforma Política, ya que señalaron, los guatemaltecos eligen de una manera y en la práctica su derecho de elección es violado, al hacer estos cambios que contradicen los principios básicos del sistema democrático, generando desconfianza y rechazo. Por ello, hoy la CONARREP invitó a los guatemaltecos a continuar con las acciones pacíficas de presión en contra de la corrupción e hizo un llamado público a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para evitar el transfugismo, así como a los partidos políticos. Estamos haciendo un llamado a los partidos políticos que integran el Congreso para que en la aprobación que están haciendo de la tercera lectura de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos consignen el tema de rechazar el transfugismo y no quede como está en este momento, que durante 3 años no pueden y en el 4º año, que es en el momento de la campaña electoral, ya pueden cambiarse de bancada. Y de acuerdo a diferentes estudios de centros académicos, el transfugismo en el Congreso dificulta los consensos y es un irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas. La falta de ideología da paso a la negociación por conveniencia y debilita también el sistema de partidos políticos. Seguimos analizando este tema que lamentablemente se vuelve reiterativo dentro del legislativo. La práctica del cambio de partido político es una estrategia para lograr la reelección o mantener influencia en el Parlamento. La historia del transfugismo en la reciente era democrática del país demuestra que la institucionalidad del sistema de partidos políticos existe en forma, pero no en profundidad. Ya durante los 30 años de democracia reciente, varios partidos políticos han visto la luz y han caído en el olvido ante la falta de fidelidad ideológica de sus integrantes. Las pasadas elecciones reflejaron cambios en el Congreso. El favorito de la elección, Líder, cayó de forma estrepitosa en la boleta presidencial, pero mantendrá fuerte presencia en la próxima legislatura. No pasaron pocos días, luego de los comicios y la salida de un grupo de diputados de Líder, antecede lo que sucederá en los próximos meses. Analistas y diputados afirman que el debilitamiento del Líder es un hecho. De momento la presión se enfocará en la discusión del presupuesto 2016. Para los jefes de bancada más experimentados, la movida de los congresistas responde a intereses de influencia. No se espera una mayor fuga de diputados del Partido Rojo hasta la segunda vuelta electoral, y ya con un presupuesto definido. Líder presiona para mantener coaccionada su bancada en la próxima legislatura. La reforma a la ley electoral que limita el transfugismo puede ser una herramienta útil para buscar estabilidad. En todo caso, gane FCN Nación, un partido que llega con una bancada débil. Ese puede ser el próximo objetivo de los congresistas tránsfugas: apoyar a Morales en una nueva presidencia y copar los espacios de influencia en el legislativo. De ganar Sandra Torres, es más probable que el Líder se mantenga cohesionado
y de esta forma ejercer presión sobre el gobierno de la UNE. En las elecciones del 2011, los partidos más votados fueron el Partido Patriota con 57 diputados y la coalición UNE Gana con 48. Líder Sow logró en aquel entonces 14 curules, muy por debajo del desempeño de los otros partidos. La práctica del transfugismo permitió que el grupo de Valdizón llegara a los 56 parlamentarios, en contra del detrimento de UNE y PP. Las negociaciones y la balanza de fuerzas cambiaron en el Congreso. Un partido poco votado se convirtió en la principal fuerza del legislativo, gracias a la imagen del precandidato presidencial Manuel Valdizón y a las lagunas legales que existen para castigar la fuga de diputados. Ganar congresistas o mantener parlamentarios asegura controlar la agenda legislativa en favor de los intereses de un solo partido. La voluntad de las urnas no se respeta según estudios elaborados por centros académicos como ACIES, en donde se evidencia que la raíz del transfugismo es la capacidad de hacerse de cuantiosos recursos destinados para los municipios mediante el presupuesto de ingresos y egresos. Los acuerdos, pactos y negociaciones cambian dependiendo la forma del espectro político actual. Por ahora, lo único que sabemos es que la voluntad expresada en las urnas el pasado 6 de septiembre no será observada en el Congreso, en donde los diputados se mueven a merced de la danza de recursos e intereses. Veamos el ángulo de la información en otras noticias. Las lluvias que cayeron en los últimos días han dejado por lo menos 98.000 personas afectadas en todo el territorio nacional, según los datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que se mantiene en alerta. Y es que las precipitaciones han generado crecidas en ríos, inundaciones, deslaves y derrumbes, tal y como ha ocurrido tras la caída de un muro en la colonia Lourdes de la zona 5, donde fueron evacuadas 6 personas, 5 menores de edad y un adulto. En Izabal se reporta una niña de 2 años desaparecida, 11 viviendas con daños leves y 6 carreteras afectadas por derrumbes o socavamientos. Las lluvias son ocasionadas por el paso de ondas del este y 2 sistemas de baja presión en el Pacífico y en el Atlántico. Además, se reporta una crecida del río Villalobos en Villa Canales y el desbordamiento del río Xulá en Cuyotenango, Suchitepeques, de donde se evacuaron al menos 60 personas. La realidad de las lluvias sigue afectando, como decíamos, el territorio nacional. Estamos recorriendo distintos puntos de la ciudad donde se reportaron varias denuncias de muchas familias que lamentablemente tuvieron que soportar este fin de semana, bueno, y anoche tuvieron que ser trasladadas a algunos lugares por las lluvias, como estamos observando. Este es el panorama y que al parecer va a continuar en estos días. Bueno, pero ¿hasta cuándo continúa el panorama? Y si hacemos un repaso, ya damos algunos datos importantes de lo ocurrido este fin de semana, pero David de León, vocero de la Conred, podrá actualizarnos y darnos más información en relación al tema de las lluvias y los estragos que ha provocado en el país. David, buen día, bienvenido a BLM Noticias. ¿Cuál es la realidad que está pasando esta mañana? Te escuchamos. Buenos días, Ricardo. Sí, tendremos estas condiciones al menos unas 36 horas más, condiciones inestables que se encuentran en el Océano Pacífico. Cabe destacar que parte de lo que ustedes ya han informado, esta situación que se ha presentado en diferentes sectores acá en el municipio de Guatemala, tenemos otros reportes de derrumbes en ruta interamericana, problemas que se presentaron en Suchitepeques, en donde ustedes trasladaban esa información de 60 personas evacuadas, y tenemos que informar también de un deslizamiento que ocurrió en horas de la noche, parte de la madrugada también, en el cantón Chunimá, esto en Chichicastenango, en donde dos personas, Silvia Ic Pereval, de 9 años, y Tomasa Isabel Ic Pivaral, de 13 años, resultaron víctimas de este movimiento de tierra. Esta fue la condición que se presentó y que los bomberos municipales departamentales nos reportaban. Así es que es el panorama que tenemos, y de recordar en el caso del departamento de Sololá, la condición que se ha presentado en la ruta hacia Panajachel en el kilómetro 143, y también del otro punto del área del sector de San Andrés Metabaj, un derrumbe en el kilómetro 117. Estas condiciones y la alta humedad en el suelo, la concentración de agua en el suelo, pues generan que aún sea alta la probabilidad que pueda
seguir representándose tal como ocurrió la noche de ayer domingo. Y es de recordar también que el 70% de las emergencias que se cubren durante todo un año se deben directamente a condiciones de lluvia. Por ello tenemos que estar listos, preparados, seguir las indicaciones que a través de diferentes medios de comunicación se están trasladando. Bueno, muchísimas gracias por la información. Es David de León, vocero de la Conred, dándonos estos datos interesantes. Gracias, David, por este reporte, y ha precisado en un comunicado esta institución algunos datos importantes que ponemos en pantalla inmediatamente, que tienen que ver con esta realidad que se vive en el país. 6 muertos, 19 heridos y 3 desaparecidos, 373.284 afectados, de los cuales 6.138 han sido evacuados hacia albergues temporales y 3.205 están en viviendas con daños. Y recordemos que se mantiene la alerta amarilla institucional. Estos son datos proporcionados entonces por la Conred, y es lo que han provocado las lluvias en nuestro país hasta el momento. 6:10. Y nosotros tenemos que ver lo que sucede en nuestras calles. Tenemos que hacer un enlace con Alberto Cardona. Nos comenta cómo amanece nuestra ciudad capital. Alberto, buen día. ¿Cómo está la situación con las lluvias? Te escuchamos. Gracias, compañeros, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información. Los cuerpos de socorro mantienen constante monitoreo en distintas zonas de la ciudad capital y también del interior de la República, debido a las constantes lluvias que han generado pues el desbordamiento de varios ríos. También les podemos comentar que estos monitoreos los mantienen principalmente en la zona 5, zona 16 y varios asentamientos en Misco, donde ayer los cuerpos de socorro pues ingresaron trasladando varias personas que habían resultado afectadas por las lluvias. Es importante indicar que a partir de este día la Coordinadora para la Reducción de Desastres Conred estará brindando una conferencia de prensa donde estará dando a conocer más detalles, principalmente de las zonas más afectadas en el interior de la República. Los cuerpos de socorro hacen el llamado correspondiente a todas las personas que viven en áreas sumamente peligrosas, principalmente en asentamientos, para que tengan las debidas precauciones correspondientes. Por aparte de último minuto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios nos está reportando una persona fallecida por arma de fuego en el sector de Mártires del Pueblo, en la zona 4 de Villanueva. En estos instantes ya se dirigen autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil. Con esta información y con estos detalles, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, gracias, Monitoreo por las lluvias. Vamos a continuar entonces en este recorrido para que la gente sepa cuáles son los puntos importantes y qué debe tomar en cuenta en esta alerta amarilla que continúa, Anitza. Mucha precaución, por favor. Ya estaremos también comentándole lo que está sucediendo a lo largo de este día. Pero nosotros continuamos con más información. Adelante con otros temas, por supuesto, y son otras noticias. La Corte Suprema de Justicia decidió separar del cargo de jueza de mayor riesgo a Carol Patricia Flores debido a que existe un proceso de investigación en su contra y le fue retirada la inmunidad a petición del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Carol Flores se desligó y dejó de conocer los procesos en los cuales la CICIG se apersonaba como creyente, por lo que el Pleno de Magistrados de la Corte resolvió enviarla al Tribunal Cuarto de Narcoactividad y Delitos contra la Vida. En su lugar podría ser nombrado el juez René López Flores Polanco. Tiene 3 días para apelar la decisión y los magistrados de la Corte la conocerán y evaluarán si procede o no. Flores Polanco es investigada por presuntamente cometer delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento en su declaración patrimonial. Esta es la información, por supuesto, que seguirá generando reacciones en esta semana. Continuamos con la información y nos trasladamos a los departamentos, lo que sucede en el interior de nuestro país, y precisamente está ahí la sección departamental de Prensa Libre, que nos indica: aumentan muertes violentas de mujeres, saña empleada en crímenes también es mayor. Organizaciones de féminas temen que cifras superen a las de años anteriores. El número de muertes violentas de mujeres en la provincia continúa alto y se teme que pueda superar las cifras de estos años anteriores, según algunas organizaciones sociales. Eso es lo que nos indican. Para ampliar más la información la puede encontrar en Prensa Libre. Y hablando de noticias departamentales, los habitantes de la aldea Sutuná del municipio de Santa Cruz La Laguna en Sololá
De ahora en adelante, tras sufrir por muchos años, contarán con un centro de salud, con lo que se espera atender a los cientos de necesitados de esa región. Ampliamos la información a continuación. Con una jornada médica se atendió a cientos de pacientes en la aldea Tsuruná y se inauguró la prestación de servicios a la población. Esta aldea está situada entre las que padecen extrema pobreza.